a participar en esta actividad por el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y creo que esto es una instancia súper especial porque, como dijimos en algunas partes donde se difundió esto, una instancia que se creó de forma triestamental, tanto estudiantes, académicos y funcionarios como pusimos las manos para trabajar en esto, así que ha sido una instancia súper especial. Así que primero vamos a dejar un espacio para que la vicedecana, la Marianela Mayolo, para que pueda dar una bienvenida a todos. Ya, hola, gusto de verles aquí. Gracias por la invitación, en particular a Paula, al Consejo Triestamental de Dijen, que entiendo que junto a otras personas también han colaborado y trabajado para la generación de este espacio. Yo sé que yo siempre, las veces que me toca hablar sobre cuestiones de equidad de género, violencia contra la mujer, digo, y no me voy a cansar de repetirlo, que no es un espacio donde a uno le gustaría estar hablando, porque esto no debería ser, no debería existir, en primer lugar. Este tipo de hechos de violencia, de desigualdad, de discriminación. Entonces es un contrasentido, pero a la vez es necesario y quiero agradecerle a Paula y a su equipo el haber construido a través de la Dirección de Género un espacio que acoge, que analiza, que crea una instancia de reflexión, de participación, que visibiliza este tema, cuya amenaza más atroz, sin duda, es la violencia en todas sus manifestaciones. Yo creo que no solo este hecho, sino que todas las iniciativas que tanto de parte de los estudiantes como de la propia DIGEN, de los académicos, se han iniciado, unas más tímidas, otras no tanto, y aquí hay que reconocer el valor y el coraje de las y les estudiantes en este movimiento para visibilizar esto, que yo creo que el coraje surge de la vulnerabilidad, ¿no? Si alguien no es vulnerable, es difícil ser valiente cuando uno no se siente amenazado por nada. Así es que desde ese punto de vista creo que es importante que nuestra comunidad intencione activamente el involucrarse en estas iniciativas en materia de igualdad de género y en particular las vinculadas con la erradicación de la violencia en todas sus formas, la visible y la no visible. Muchas veces la invisible es la más difícil de erradicar por la misma razón. Ahora también me gustaría en este mensaje inicial breve, porque yo también tengo en un ratito más que seguir con la tarea, tal vez reflexionar sobre que en todas las acciones que podamos emprender como comunidad de la universidad y de nuestra facultad para, para erradicar la violencia contra la mujer, estas acciones sean justamente las que contrarresten aquellas que son propias de la violencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si vamos a hacer acciones concretas, como ya se han hecho, estas no ocupen las mismas estrategias de aquellas que queremos erradicar. Por lo tanto, me gustaría como dejar como mensaje que hiciéramos esto en base a la cooperación, al diálogo, al respeto. Creo que en ese sentido la Dirección de Género ha sido un ejemplo y yo celebro eso para la erradicación de estas prácticas. Yo entiendo que hay situaciones que generan mucha rabia, mucha violencia, mucha impotencia y la primera reacción, y es justamente una reacción, no es una respuesta, es también rebelarse contra eso y seguir este impulso también violento para eliminarlo. Ahí yo creo que la comunidad y nuestra comunidad universitaria tiene en particular una responsabilidad sobre
las estrategias de educación, de colaboración, de participación, de diálogo y de respeto. Yo creo que esos no solamente son principios universitarios que nosotros debemos encarnar, ¿no es cierto?, apropiarnos de ellos, sino que también vivir con ellos y diseminarlos en toda acción que nosotros tengamos que emprender o queramos emprender. Y yo creo que en estas en particular, todo aquello que nos daña y que queremos eliminar, lo deberíamos hacer, o por lo menos eso es lo que a mí me gustaría. Yo seguiría ese camino de la ecuanimidad, de ser compasivos en el entendido que el sufrimiento humano es el mismo para todos, y por lo tanto, si estamos en el rol de aliviarlos, tenemos que ser empáticos y respetuosos en ese sentido. Así que no me cabe duda que eso se ha iniciado así, y mi deseo sería que siguiera así por el resto del tiempo en que tengamos que hacer este tipo de cosas para erradicar aquello que no es justo, que discrimina y que hace a la sociedad más desigual, que es algo que no nos podemos permitir más en nuestra comunidad al menos. Así que el cambio siempre parte por uno, por nuestro colectivo, y así seguramente lo podemos sembrar en otros contextos que vayan más allá de la facultad y de la universidad. Así que eso, que tengan una súper buena jornada, que en la medida que pueda yo pueda colaborar, participar, siempre se lo digo a Paula, y que este legado que el DIGEN vaya sembrando en el futuro, ¿no es cierto?, más allá de que uno ya después no va a estar en el lugar donde ahora está, sea súper perecedero, imperecedero, que se mantenga y que podamos vivir una comunidad con buenas prácticas, con amabilidad y con lo que nos merecemos, que es un bienestar desde todo punto de vista. Así que eso, Paula, y a todas y todos y todes los que están acá. Yo no tengo ahora, me cambió la visión de pantalla, no veo la galería, así es que por eso les deseo que sea un muy buen día, muy productivo, y a pesar del cansancio que todos tenemos de estar comunicándonos, interactuando frente a una pantalla, no sé a ustedes, pero a mí ya a estas alturas del año me tiene un poco a no poder compartir tridimensionalmente con todos, sino que solamente a través de estas tecnologías que tienen su cosa buena sin duda, pero por lo menos a estas alturas del año, y yo me imagino a las estudiantes con más razón, y en los estudiantes los tiene un poquito agotados también. Así que ánimo, y que, bueno, que sea una estupenda tarde y que se cumplan todos los objetivos que tienen propuestos. Así que les vaya muy bien. Paula, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángela. Muchísimas gracias, en verdad. Ahora vienen unas palabras de Paula Soto, así que vamos a darle un espacio para que hable. Muchísimas gracias, Macarena. Siguiendo con nuestra programación, lo que yo quiero compartir con cada uno y cada una de ustedes es una presentación que preparamos un poco para situar y contextualizar a qué nos referimos cuando hablamos de violencia contra la mujer. Así como señalaba María Ángela, no son temas que sean gratos ni de decir ni de escuchar, pero es sumamente necesario, porque estamos aprendiendo todas y todos juntos cómo identificar este flagelo de violencia que, si bien es estructural en toda nuestra sociedad, tiene el matiz en lo que es violencia contra la mujer, que está demasiado naturalizada y nos es muy difícil identificarla. Voy a empezar a compartir la pantalla. Perdón, me equivoqué. Ahí sí. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, se ve. Qué bueno.
Vamos a ir al inicio. Entonces, para esta ocasión nos hemos organizado como comunidad de la Facultad de Medicina en organizar esta actividad en conjunto con la DIGEN, la Dirección de Igualdad de Género de la Facultad, junto con el CES, el Comité de Salud Mental, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, los centros de estudiantes y también relaciones humanas, porque entendemos que es una fecha conmemorativa que nos convoca a todas y todos. Y queremos hacer diálogos en esta comunidad por la erradicación de la violencia hacia la mujer. Si vemos un poco de historia y por qué el 25 de noviembre conmemoramos este día, hace ya casi 60 años, hace 60 años en realidad, el 25 de noviembre de 1960, 3 mujeres, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Estas mujeres eran activistas contra la dictadura y contra la forma en que se estaba estableciendo el poder de una manera dictatorial, y siempre estuvieron activas trabajando en favor de la libertad de las personas. Y por esto fueron siempre, de alguna manera, ubicadas, puestas en la cárcel, liberadas, etcétera, y cuando fueron liberadas previo al 25 de noviembre ya estaba en el plan hacerlas desaparecer. Esa era la idea de Trujillo. Y lo consigue este 25 de noviembre, que las engaña, las van a buscar para llevarlas a otra comunidad, y extrañamente entonces este vehículo donde iban las 3 hermanas lo cubren como un accidente. En reconocimiento de la labor de estas 3 hermanas que fueron asesinadas por esta dictadura, en 1981 Colombia conmemoró el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en recuerdo también a estas hermanas asesinadas, que también eran conocidas como las mariposas. Formaban un grupo de mujeres activistas en favor de la libertad de expresión, la libertad de construir una vida mejor para su país. Y ya recién a los 40 años de ocurrido este hecho, en 1999, la ONU establece el 25 de noviembre como el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Esta línea histórica igual llama la atención, el que se venga trabajando hace tantos años por erradicar la violencia y que todavía tengamos experiencias negativas con respecto a esto. Yo creo que estamos avanzando, sin duda, pero hay que hacer mucho más. Para saber a qué nos referimos cuando hablamos de violencia contra la mujer, la entendemos como una violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta que esté basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y acá también es interesante hacer esta distinción, puesto que la mujer y toda su actividad en muchos años siempre se la ha relegado al ámbito privado, dejando el ámbito público para los varones, para los hombres, y en este tránsito ha sido muy difícil la inserción de la mujer en el ámbito público y su reconocimiento, y lo podemos ver hasta hoy en día. La violencia física, que es una de las manifestaciones de esta violencia contra la mujer, quería yo plantear, ir mostrándole distintos tipos de violencia, porque hay algunas que son más fácilmente reconocibles y también están penadas por nuestra legislación chilena, pero también hay varios tipos de violencia que vamos a revisar en un minuto más, que no están penadas por la legislación chilena, aún no están categorizadas como tal, y por lo tanto también son más sutiles y podemos favorecer espacios como estos para identificarlas con mayor facilidad. Una es la violencia física, ¿cierto?, que está dirigida a atentar contra la integridad física de la víctima como un mecanismo para ejercer el poder y el control. En general, todas estas manifestaciones de violencia nos llevan a la misma situación de intentar ejercer poder y control
para minimizar la acción de la mujer. Una de las manifestaciones más graves de esta violencia, la manifestación más grave de la violencia física es el femicidio, que lo entendemos como el homicidio de una mujer. Está efectuado, puede ser efectuado por el cónyuge, el conviviente o quien tenga o haya tenido un hijo en común. Pero también no es necesario que sea pareja actual o antigua, sino que simplemente la haya asesinado en razón de su género. Está penado en nuestra legislación y tiene un carácter mucho más grave que un homicidio simple. También la violencia sexual, como una acción de imponer o forzar actos de connotación sexual contra la voluntad de la otra persona, está penada por nuestra legislación y tiene distintas connotaciones también en los distintos espacios de trabajo y de estudio. Está sancionada por el Código del Trabajo y también en nuestra universidad tenemos una política muy explícita en cómo no está permitido este tipo de violencia, además de las anteriores, naturalmente. Otro tipo de violencia penada por la legislación chilena es la violencia psicológica o emocional, que son conductas que van a causar temor o intimidación o que también pretenden controlar conductas, sentimientos y pensamientos de las personas que están siendo agredidas y que atentan en general contra el bienestar psíquico de él o la afectado. Ahora sigamos viendo otros tipos de violencia que también están presentes en nuestra sociedad. Este es el grupo de las que no están sancionadas en la legislación chilena, pero que generan o instalan un piso que muchas veces hacen difícil y que erradiquemos con aquellas que sí están sancionadas y constituyen delito. Uno de ellos es la violencia patrimonial, donde hay actos u omisiones que se cometen con el fin de causar daño a los bienes y a las pertenencias, sean bienes en común con otras personas, incluso con la persona agresora, o sean bienes propios de la víctima, con la finalidad también de causar humillación o menoscabo. Esta violencia, junto con la violencia económica, están bastante naturalizadas, especialmente en las generaciones anteriores, cuando vemos que son actos u omisiones de la persona agresora que afectan la supervivencia económica de la víctima. Acá hay varios ejemplos que podemos reconocer en nuestras generaciones anteriores de mujeres, como el control de los ingresos y gastos, el pago de salario menor en razón al género, que eso todavía existe, que no se hable de dinero o que solo un miembro de la pareja tome decisiones que pueden afectar a ambos, tanto las compras, las deudas, las inversiones, etc. Y también utilizar datos de la pareja para operaciones financieras sin su consentimiento. Este tipo de violencia que causa tanto daño no está directamente sancionada en nuestra legislación. Otra violencia que reconocemos bastante es la violencia institucional. La entendemos como toda acción u omisión que es realizada por personas en el ejercicio de funciones públicas que lleven a discriminar, dilatar, obstaculizar o que impidan el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales. Cuando una persona en el ejercicio de su función pública impide el acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia contra la mujer, estamos en plena violencia institucional. Esta semana, a propósito de esta conmemoración, la red chilena contra la violencia presentó un informe de cómo la institución de Carabineros ejerce esta violencia institucional de manera muy sistemática con las personas que buscan instalar denuncias y dejar establecido que han sido víctimas de violencia. Hay una innumerable cantidad de vivencias donde esto no ocurre y se genera la violencia institucional. Lo hemos visto en el Poder Judicial también. También tenemos la violencia simbólica, donde está la emisión de mensajes, íconos, signos que van a transmitir o reproducir relaciones de dominación. Discriminación que naturaliza o justifica la subordinación y la violencia contra las mujeres dentro de una sociedad. Acá también encontramos la violencia mediática y la vemos bastante, mucho más seguido de lo que quisiéramos en la publicidad, en las letras de las canciones, refranes populares, caricaturas, etcétera, donde se menoscaba ya sea el cuerpo femenino o los cuerpos feminizados. Y finalmente la ciberviolencia, que es
la entendemos como la violencia contra la mujer a través de las llamadas nuevas tecnologías, donde hay situaciones violentas, intimidatorias, como también mecanismos de control que dañan o humillan a mujeres o cuerpos feminizados y se realizan a través de la Internet u otras tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos acá ejemplos que también ocurren en nuestros días, como usar dispositivos de espionaje entre las parejas, utilizar cámaras ocultas, etc. De acuerdo a todos estos tipos de violencia, entonces, ¿cómo identificar estas situaciones en distintos contextos de estudio o trabajo? Lo vamos a comprender, o yo los invito a comprender como parte de este fenómeno, la construcción de género que determina lo que puede esperarse, lo que es permitido o lo que es valorado tanto en una mujer como en un hombre. Y esta construcción de género es una construcción social que se puede transformar y que se debe transformar, y lo estamos siempre instalando, el conformar reconocimiento, nuevas prácticas, nuevas formas de relación. Sin embargo, nos encontramos con fuertes resistencias al cambio de este orden establecido, y esta resistencia muchísimas veces, si no todas las veces, se va a manifestar en diferentes tipos de violencia, más sutil, más difícil de ver, o explícita, como varias de las que hemos mencionado. Por lo tanto, la tendencia o la inercia en esta construcción es la reproducción de los roles y de los estereotipos de género. Y aquí es como el primer llamado que viene instalándose en nuestra universidad y en nuestra facultad, el que no queremos permitir que nuestra institución se transforme en reproducción de roles y estereotipos de género. Y donde identificamos esta tendencia en la reproducción es donde queremos instalar los cambios. Por eso, la relevancia de esta reunión y de que nos juntemos a conversar sobre estas materias. El contexto de pandemia ha instalado también la idea de la pandemia en la sombra, que es la violencia contra las mujeres en este contexto de la pandemia por COVID-19. Esta pandemia en la sombra la hemos entendido porque se han incrementado en forma significativa las experiencias de violencia contra la mujer. Ya previo a la pandemia las cifras eran bastante altas. 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia en algún momento de su vida. Y durante la emergencia sanitaria, los distintos reportes e informes han señalado que se han quintuplicado las llamadas a los servicios de apoyo ante la violencia contra la mujer. Los servicios se encuentran saturados y se ha limitado el poder, todo el contexto de pandemia ha limitado el poder llegar a las necesidades que cubran detener esta violencia. El contexto de todo el mandato del quédate en casa no tuvo perspectiva de género, toda vez que hay muchísimas mujeres que en su hogar es la fuente de violencia. Conviven con su agresor constantemente, y este contexto de pandemia solo lleva a agudizar esta experiencia. Entonces, ¿cómo reconocerla? Este es el fenómeno que está bastante invisibilizado. La manera más efectiva y la que siempre va a estar presente en todas estas recomendaciones es romper el silencio, el involucrarse, generar e involucrarse en espacios de conversación sobre la violencia y las formas de erradicarla. Cuando iniciamos esta reunión decíamos, son temas de los cuales no nos gusta hablar, no nos gusta escuchar. Sentimos que se nos interpela constantemente. Sin embargo, la invitación es justamente a romper ese silencio, porque el silencio termina siendo cómplice de la violencia. Y entonces animamos a los grupos a hablar sobre este tema, a ponerlo sobre la mesa y a encontrar juntos como comunidad las mejores estrategias. ¿Por qué? Porque sabemos que las consecuencias de mantener esta violencia van a ir impactando directamente sobre el bienestar y la salud mental de las personas. La persona que es víctima de este tipo de violencia, ya sea a corto, mediano o largo plazo, puede incidir en su desempeño laboral y educativo, y lo sabemos, lo hemos visto, produciendo ya sea ausencias o baja de la motivación o un bajo rendimiento en su desempeño laboral o estudiantil.
Y esto trae consecuencias en cómo se van a dar las condiciones del empleo o de la docencia. Van a haber alteraciones en las evaluaciones laborales o en las evaluaciones educativas. Puede haber abandono, un autoabandono donde yo me margino de las actividades porque no me siento segura ni confortable, o expulsión de los cursos, de las carreras, me cambio de puesto de trabajo porque hay situaciones que no tolero y me siento sola en esta situación, o rebajas o condicionamientos salariales. Y estos trastornos a nivel subjetivo o de acciones de quién es quien acosa, o también de la institución en la que se desempeña. Por eso es tan relevante de que las políticas universitarias que se han generado en favor de erradicar la violencia y el acoso sexual vayan teniendo cada vez más espacio, mayor fluidez, y eso también depende de nosotros como comunidad, cómo ir levantando esas alertas donde las cosas se entorpecen, donde hay lentitud, cómo lo podemos hacer mejor. Y una de las más graves consecuencias de la violencia es cómo se transforman los espacios laborales y educativos. Podrían transformarse en ambientes hostiles e intimidantes para las víctimas, ya sea para las víctimas, también como que el entorno se polariza y hay disputas en la comunidad en general. Muchos sectores de las comunidades dicen que reconocer o tener tolerancia cero contra la violencia, hacia la violencia, es exagerado, es ser grave, te estereotipan por estar diagnosticando, por estar denunciando constantemente este tipo de violencia. Y por otro lado, el otro grupo está siempre intentando de que esto se revierta. Eso no le hace bien a una comunidad. Debemos ir permeando la forma de ver y de acoger la tolerancia cero a la violencia, porque es la forma de que como comunidad podemos ir avanzando en el bienestar de todo el grupo. Para ir finalizando, los invito y las invito a reflexionar si nuestra respuesta institucional es suficiente. Tenemos varias políticas que van en función de la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia. Tenemos la política de prevención del acoso sexual y de violencia de género, pero sin duda tiene ciertas fortalezas y muchas debilidades. Una de las principales fortalezas es que no están escritas en piedra y ya hemos visto que en el corto periodo de su existencia del protocolo de denuncias, ante las denuncias de acoso sexual, ya ha tenido modificaciones. Se han levantado nuevas unidades que son especializadas para hacer este tipo de investigaciones. Faltan más recursos, están llegando más profesionales para que estas unidades no se sobrecarguen y puedan hacer el trabajo sin enlentecerlo, porque de alguna manera la solución, o lo que se instala como una solución, mientras se está adaptando su implementación, la comunidad puede leerlo como una violencia institucional, que se enlentezcan, que no hayan resultados, etc. Y eso pone en jaque el beneficio que pretendía resolver. En el caso de las políticas de corresponsabilidad social, que también buscan disminuir la discriminación por las responsabilidades familiares de muchos estudiantes y trabajadoras en su rol de los cuidados, madres o padres, tiene la fortaleza de que se ha explicitado, se han levantado reglamentos para organizar los beneficios y cómo acceder a ellos, y tiene la gran debilidad de lo desconocida que es. Por más esfuerzos que se hagan por tenerlas publicadas, por difundirlas en los distintos espacios, muchas personas han declarado en las distintas diagnósticos que no conocen esta política ni conocen el reglamento de beneficios. Por lo tanto, tenemos que fortalecer los esfuerzos en eso. Lo mismo ocurre con el decreto María Rita, que surgió mucho antes de la ley de inscripción del nombre social. Frente a la reglamentación de poder cambiar la inscripción en el registro civil, antes no teníamos eso y el instructivo María Rita resolvía el problema a nivel institucional. Muchas personas también no lo conocen y en el tránsito de ir a hacer el registro
en el registro civil, que ahora es ley, podrían también verse beneficiados de este instructivo María Rita, que es para el reconocimiento del nombre social de las personas trans. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto como comunidad universitaria? Participar de esta conversación. Solo para decir un poco que estamos Sí. sobre el tiempo para... De acuerdo, esta es la última diapo, gracias. Los invitamos entonces a esta conversación que vamos a iniciar en unos minutos más. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como fue bastante clara, muy clara, como con harta información y que nos da también todo un contexto para lo que venimos a hablar ahora. Ahora viene Francesca Leighton, que va a dar unas breves palabras para seguir con esto que después viene. Fusión de grupos, me equivoqué, eso. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Francesca Leighton, parte del Consejo de Estudiantes de la Salud y fui vocera del Campus Norte en las movilizaciones feministas del 2018. Agradezco también este espacio, creo que es un espacio muy necesario para nuestra comunidad y quisiera empezar como contando un poco cómo fueron estas movilizaciones que en el fondo fueron las que nos llevaron a que este tema hoy en día se esté discutiendo. Durante ese año había muchos casos de abuso, acoso dentro de las universidades y movilizaciones al respecto que no tenían respuesta por parte de la institución, lo que la estaba haciendo cómplice. Entonces ya a principios de mayo, a fines de abril en verdad, las mujeres empezamos a organizarnos, hicimos una primera asamblea donde llegaron miles de mujeres, esto fue en derecho, y nos dimos cuenta de que todas estábamos pasando situaciones similares y que no solamente nos afectaban al estamento estudiantil, sino que también trascendían a toda la comunidad universitaria. En base a esto empezamos a organizarnos y también cuestionando todo, hasta las formas de organización. Por lo mismo, dejamos de organizarnos bajo las mismas lógicas que son bastante patriarcales, sobre todo en la política, que es bastante machista y dura para las mujeres, y generamos espacios que eran totalmente horizontales, de conversación, democrático, donde hicimos frente a esto. Teníamos asamblea toda la semana en distintos campus, entendiendo que claramente no es justo que todas se tengan que mover a un lugar específico porque es más central, sino que entendiendo la realidad de todas y todos quienes estaban participando, considerando a disidencias sexuales, ya que muchas de estas cosas eran separatistas en ese entonces, ya que era una primera instancia. Yo creo que desde ahí fue surgiendo algo súper potente, que desencadenó que el año pasado, el 8 de marzo, las marchas del Día de la Mujer fuera realmente multitudinaria. Muchas personas de sectores más populares, que siempre se ha tenido esta visión de que el feminismo es un poco más elitista, que viene de cátedra, y no, trascendió a muchos hogares, a muchas mujeres que en la organización entre mujeres, en organizaciones feministas, han logrado salir de círculos de violencia, han encontrado apoyo real que muchas veces no tenían, y esto ha sido un proceso muy, muy bonito, muy duro, pero muy bonito. El año pasado fue un año bastante importante. Vimos como mucha gente ha salido a pedir distintas cosas que van la gente está cansada. Con las tesis pudimos movilizaciones, la violencia hacia las mujeres, cosa que es muy
muy para pensar, reflexionar. Yo creo que también tenemos que abarcar esto entendiendo que erradicar la violencia es un cambio cultural. Eso estamos conscientes de que va a llevar harto tiempo, pero la institución también debe ser pionera y estar a la altura del momento, de las demandas, que con muerte, sangre, sufrimiento, dolor, las mujeres hemos estado exigiendo desde hace ya unos años. Tenemos que erradicar esta violencia que es sistémica, la violencia institucional, la violencia en todas sus expresiones, como lo son cosa que igual genera que muchas personas desconfíen de denunciar y de pedir ayuda, porque no ven un realmente respaldo. Actualmente hemos avanzado en eso. De hecho, las DIGES locales fue una de las movilizaciones. Es un espacio que ha dado estos espacios para poder conversar y también prestar como socorro, pero aún así no es suficiente, porque la violencia es mucha. Por ejemplo, falta financiamiento, porque sabemos el momento crítico que estamos viviendo las universidades estatales. Entonces, tenemos que seguir trabajando. También hay muchos casos de abuso de poder dentro de nuestra misma institución, abuso de poder hacia mujeres, cosa que tenemos que conversar y erradicarlo. Ahora, como para ir terminando, ya que estamos un poquito pasaditos de tiempo, yo creo que los desafíos son múltiples, son complejos. Para abordarlos debemos como comunidad entender el feminismo como intersectorial también. No es lo mismo ser mujer a ser mujer pobre, a ser mujer desde una etnia, y eso es crucial a la hora de entender el feminismo y de erradicar la violencia. Y además como comunidad debemos seguir trabajando arduamente, teniendo espacios de bien. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero hasta el año pasado no teníamos mudadores en los baños, cosa que es súper fundamental. Yo soy mamá, mi hija está grande, pero estando en el caso de una compa o un compa que tenga su bebé chiquitito, se necesita un mínimo de dignidad. Y yo creo que eso es importante. Y acá esta es una muestra que como comunidad organizada, triestamental, estamos dispuestas a cambiar lo que tenemos que cambiar. Así que con valor y teniendo en nuestras mentes y corazones intacto el recuerdo de nuestra compañera Xavi Rojas, asesinada por violencia de género, y con ella y con todas tenemos que trabajar porque es nuestro compromiso. Muchísimas gracias por las... Fueron muy, muy, muy bonitas también, muy como aterrizada a todo lo que también vivimos como el 2018, 2019. Entonces, muchísimas gracias, Francesca. Ahora va a hablar un poquito cortito Jimena Mena y después de eso ahí vamos a ir directamente a los grupos. Ya están divididos, así que apenas terminen, apenas termine Jimena, ahí los voy a redirigir a cada uno de sus grupos. Muchas gracias, Macarena. Estoy muy contenta de que nos hayan invitado como Subdirección de Relaciones Humanas a este conversatorio tan importante, y creemos y somos unas convencidas de que juntas a nivel de facultad podemos lograr grandes cosas dentro de la misma. Quiero hacer una pequeña presentación. No sé si pueden ver ahí. Sí, Sí se ve. Sí, ya.
Como subdirección de relaciones humanas, ser parte del diálogo de nuestra comunidad universitaria es una experiencia de reflexión súper importante, que nos permite aprender y construir un mejor espacio para la facultad. Desde esta línea, este diálogo constituye una acción fundamental que nos invita con fuerza a cimentar un espacio equitativo y pluralista, donde se visualizan nuestros potenciales y cómo desde los diferentes aspectos podemos generar una cultura de buen trato y denunciando la violencia. El día de hoy, que visualiza la no violencia contra la mujer, nos hace conscientes de esta realidad, nos estremece, pero también nos invita a pensar nuestro rol como universidad de la sociedad y como subdirección en el fortalecer y fomentar una cultura preventiva ante la violencia de género. Este espacio además nos llama a ser claves en la actuación ante la violencia hacia la mujer o aquella que se da por razones de género. Nosotros desde el espacio de recursos humanos hemos realizado acciones que son iniciaciones, la verdad. Queremos profundizar más en el tema de género, apoyándonos obviamente con la dirección de género de la facultad, y hicimos un recuento de las acciones que hemos realizado a la fecha. Desde el año 2019 se implementó el material otorgado en las inducciones del personal de colaboración y académicos, el protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria. Este mismo año se realizó una capacitación respecto a las herramientas para la prevención del acoso sexual y laboral. Se han realizado capacitaciones ligadas al trabajo en equipo y la mitigación de riesgos psicosociales. En los casos que se realizaron las derivaciones correspondientes o se han aplicado las intervenciones adecuadas según sea el caso. Durante el periodo de pandemia, como uno de los temas primordiales a nivel nacional fue el aumento de la violencia intrafamiliar, dentro de las cápsulas informativas que entregamos a la comunidad venía el tema en los riesgos psicosociales de violencia intrafamiliar, donde las funcionarias podían recurrir ya y cuáles eran sus redes de apoyo. Además de estas acciones, a lo largo de la historia de la subdirección se han fomentado acciones que permiten disminuir brechas, como la sala de lactancia, la unidad educativa, cupos en el jardín infantil, en la sala cuna, que sabemos que es una reglamentación, pero hemos trabajado en conjunto con la unidad de bienestar para lograr dar estos beneficios a los funcionarios. ¿Qué tenemos como desafíos? La verdad es que queremos fomentar el buen trato y la cultura de la prevención de la violencia de género, a partir de las capacitaciones y buenas prácticas que disminuyan las brechas estructurales. Nuestra subdirección debe representar un espacio seguro donde podamos prevenir, escuchar y acoger y actuar contra la violencia. Este aspecto nos ayuda a replantear nuestras labores de manera que todas nuestras acciones sean pensadas en esta lógica de igualdad, respeto y equidad. Queremos sociabilizar los canales y espacios para la denuncia de la violencia de género, permitiendo a terceros inclusive no ser cómplices de la violencia. También generar protocolos efectivos de derivación respecto a la violencia contra la mujer, pues los procedimientos, yo por lo que he visto en este tiempo, no están muy claros. Ya nuestras compañeras, nuestras funcionarias no saben, académicas, a dónde dirigirse muchas veces. Queremos otorgar espacios informativos para la comunidad universitaria, principalmente para los funcionarios y académicos, que permitan dar a conocer los aspectos de la prevención y la actuación ante las denuncias de violencia de género. Velar por la incorporación del eje de la igualdad y equidad de género en nuestros programas y planes de la Subdirección de Relaciones Humanas, principalmente enfocado en la mitigación de riesgos psicosociales. La violencia contra la mujer debe ser atendida, prevenida, erradicada y sancionada, por lo que nuestro rol, al igual que el de todas las direcciones, es apoyar a la DIGEN para la correcta implementación de estos aspectos. Queremos fomentar la participación de las mujeres en la facultad en diversas instancias decisionales y laborales, donde la representación apunta en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. También queremos acompañar a las mujeres víctimas de violencia y denunciantes en su proceso, de manera de generar redes de apoyo reales y que sean sostenibles. Esto involucra la formación constante del equipo de la Subdirección de Relaciones Humanas para estar preparados en caso de presentarse una situación de violencia de género en la facultad, que conozcan cómo y hasta dónde podemos acompañar, cómo denunciar en caso de no existir denuncia y también cómo aprender a derivar estos casos. Esa era nuestro aporte como subdirección y bueno,
Desde ya le agradezco la participación y sé que estos talleres se seguirán haciendo y creo que son desafíos que tenemos como facultad, erradicar la violencia en la familia, que es la que conlleva finalmente a repercutir también en las relaciones laborales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Ahora nos vamos a dividir en 4 grupos que ya están establecidos y en cada grupo va a haber una moderadora con un par de preguntas para que puedan hablar como sobre este tema. Así que eso, nos vemos en un ratito.